Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 4, el cual se titula Las variaciones, segunda parte. Acciones del ambiente sobre el genotipo. En la naturaleza hay muchos ejemplos comprobatorios que confirman que los genes pueden ser modificados por el medio ambiente. Los genes determinan lo que un organismo puede llegar a ser, mas no lo que llegará a ser. Lo que un organismo llega a ser dependerá de las acciones recíprocas de la herencia y del medio ambiente donde éste vive, donde se desarrolla. Estos dos factores constituyen el producto definitivo. Podemos dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, podemos tener las plantas. Si observamos las plantas, las cuales tienen la capacidad y heredan en su mayoría la capacidad de producir clorofila. Pero esto no puede suceder, ellas no pueden sintetizar esto sin ausencia de la luz. Las plantas que crecen en la oscuridad presentan un color blanco en sus hojas, más claro, no es verde. Pero cuando agarramos esta planta que está en la sombra, que no recibe ningún tipo de rayo solar, y la exponemos a la luz, ella va a recobrar su color verde. ¿Por qué? Porque solo bajo determinadas condiciones ambientales podemos conocer el verdadero genotipo de la especie o del individuo. El verdadero genotipo de una planta es de color verde, ¿verdad? Porque recibe la luz solar y se activa la parte de la clorofila. Pero este genotipo se ve afectado cuando no lo recibe, cuando no recibe los rayos solares y su color se modifica. Causas que alteran el fondo común de los genes en una población. Entre estas causas tenemos las mutaciones. Las mutaciones son variaciones que aparecen bruscamente en uno o en varios individuos de una misma especie y que son capaces de transmitirse por herencia. Cuando una mutación afecta a un alelo dominante, se puede detectar en la descendencia, pero lo más frecuente es que la mutación afecte al alelo recesivo, por lo cual la mutación solo se detectará en el caso de los homocigotos. En cuanto al origen de las mutaciones, podríamos decir que una mutación puede presentarse en el organismo en cualquier estado de su desarrollo y afectará en cualquier célula. Si afecta una célula de tejido somático se le llama mutación somática. Si afecta a una célula reproductiva se le llama mutación germinal. Las mutaciones pueden clasificarse en génicas o puntiformes si afecta a un gen y en cromosómicas o aberrantes si es a que afecta el cromosoma. Las mutaciones pueden producirse de manera espontánea o inducida. Esta espontánea se produce normal y constantemente en la naturaleza. Las mutaciones de esta clase surgen o se repiten con frecuencia determinada en cada caso. Las inducidas son las que se producen por provocación o accidentalmente por diversos factores o mutágenos. Algunos factores operan a nivel de la molécula del ADN. Un gran número de mutágenos causan mutaciones a nivel de los cromosomas, como los rayos X, la penicilina, la cafeína, la gas mostaza y otros. Pero también la mutación de un cromosoma puede realizarse en ausencia de un mutágeno específico. Localización y alcance de las mutaciones. Ya sea la parte afectada, el gen o el cromosoma, las mutaciones se diferencian en mutaciones puntuales. Son mutaciones que afectan un solo gen mediante la alteración de uno o de varios de sus nucleótidos. También tenemos las cromosómicas, son aquellas en las que se altera una parte del cromosoma correspondiente a varios genes, de manera que resultan modificada la apariencia morfológica del cromosoma que experimenta. Tenemos la delección o deficiencia, consiste en la pérdida de un fragmento del cromosoma, como lo podemos observar en la ilustración. También tenemos la duplicación o repetición de determinados fragmentos de cromosomas. Está la translocación o transposición de fragmentos entre cromosomas distintos. El cambio puede ser o no recíproco. Tenemos la inversión, es decir, cambios de posición en los genes que constituyen un cromosoma. Tenemos la aneuploidía, ya sea por falta o duplicación de cromosomas enteros. Tenemos la eupoidía o genómica, cuando se afectan
todo el genoma de dotación genética de la célula. Se da origen a poliploidía y haploidea, anormales según sea el caso. La recombinación aumenta la variabilidad. Las combinaciones y recombinaciones entre las especies constituyen otra fuente de variaciones. Supongamos que estamos frente a una población en la cual solo se han producido las mutaciones que llamaremos X y Z. Estas dos mutaciones dentro de la población pueden dar origen a 4 variedades de individuos. Número 1, aquellas que no presentan mutaciones. Número 2, los que presentan las mutaciones X. Número 3, los que mantienen la mutación Z. Y número 4, los que ofrecen ambas mutaciones, la X y la Z. La combinación de dos mutaciones puede dar origen a un individuo tan distinto como el que ha recibido una sola mutación con respecto a la especie original. La recombinación se basa en la formación de nuevas combinaciones de genes a partir de los aportados por los progenitores. Proyecto Genoma Humano. El tamaño del genoma humano es enorme. Sin llegar a ser mayor de los conocidos, contiene 3.000 millones de pares de bases, las cuales se reparten en 23 cromosomas, y cada uno de ellos está formado por una molécula de ADN. Este proyecto pretende encontrar la ubicación de cada gen en su cromosoma y descubrir la función que desempeña cada uno de ellos. Sabemos que en los genes residen las claves que marcan las características de un individuo, como los rasgos físicos y psíquicos, la inteligencia, talentos, así como fallos que originan enfermedades congénitas. Responden en sus cuadernos las siguientes interrogantes. ¿En qué consisten las mutaciones espontáneas? ¿Qué entiende por genoma humano? ¿Cuáles son las causas que alteran el fondo común de los genes de una población? ¿En qué consisten las mutaciones cromosómicas? ¿Y en qué se basa la recombinación? Bueno, jóvenes, gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.